Una dosis de energía y economía sin política. La Secretaría de Energía en estos últimos días sacó la perspectiva del gas natural y en el cual se tienen diferentes informaciones que pueden dar más o menos un preámbulo sobre el futuro que puede tener el gas natural en México. Esto es muy importante porque del análisis que podemos realizar nosotros y observamos, se pudo confirmar lo siguiente. Primero, México dependerá del gas de Estados Unidos y principalmente del que proviene de Texas, cuando al menos entre 4 a 8 décadas a partir del año 2025. El sector eléctrico mexicano, en la parte de la generación, es la que más depende del gas de Estados Unidos. El dejar de haber por algún momento el envío de gas, como ocurrió en el año 2021, México estaría en problemas derivados del almacenamiento actual que se tiene del gas natural, de acuerdo a la demanda, no es de más de 3 días. Y esto solo tenemos las terminales de gas natural licuado para almacenar y el empaquetamiento de los ductos que se tienen hoy en día donde se llegan en los diferentes puntos del mercado mexicano. El precio del gas depende de los contratos y negociaciones que pueda tener al lugar Estados Unidos, sobre todo sus proveedores, con la Comisión Federal de Electricidad, y este costo dependerá de las condiciones del mercado estadounidense y sobre todo cómo y en qué momento el tipo de contrato que se tendrá la Comisión Federal de Electricidad. Es importante decir que la Comisión Federal de Electricidad hoy en día es el garante de la mayor importación del gas natural y sobre todo de la comercialización del mismo dentro del mercado en los diferentes sectores que hoy tienen la demanda y están en crecimiento. El precio del gas natural es regido por el precio de enviado por los ductos para México. No hay que confundir el precio que se tiene del gas natural licuado como en el caso de Europa, derivado que en México ya no estamos haciendo importaciones de gas natural licuado como antes, y esto causa una disparidad y sobre todo en la forma de que se calculaba el precio para poder hacer realizar la venta. Hoy la mayoría del gas que viene en México, en más de un 99% proviene de los ductos. El más afectado de la dependencia del gas de Estados Unidos es el sector industrial y este podría afectar directamente al nearshoring que está por venir en nuestro país. Con toda esta información que acabamos de plasmar y, y todos los datos que salieron del análisis prospectivo del gas natural, esta información y esta confirmaciones que acabamos de describir provienen de lo siguiente. Hemos de recordar que en el año 2012, de acuerdo a los datos de esta perspectiva, la cantidad de producción que se tenía de gas natural era de 6.176 y disminuyó a 4.085, en donde se incluyen a los privados que a partir del año 2018 en adelante han reincorporado una cierta producción de gas natural, pero no la suficiente. La otra es que en México, al tener la reducción de la producción y la disponibilidad que puede tener el mercado de un gas limpio que pueda ser utilizado por la industria y por los diferentes sectores como la electricidad, la incorporación de más gas importado se ha incrementado, pasando de 2.129 a 5.695. Podemos ver el incremento de casi 5 veces del año 2012 al 2022, la importación que se tiene por medio de ductos, y esta se incrementó a partir del año 2019 con la incorporación del ducto marino, reduciendo las importaciones por medio de buquetanques del gas natural licuado, y hoy, en el año 2023, ya no se está realizando ninguna importación. Entonces, con estos datos vemos que la producción disminuyó, aumentó la importación y el balance que se tiene del año 2012 al 2022 significa que el total del gas natural disponible y que es utilizado, tenemos que la producción nacional disminuyó de 4.603 a 2.660 del gas que podía tener disponible para cubrir la demanda del mercado. Y por eso, y por ende, lo que se tuvo que hacer es una mayor importación, pasando de 2.129 millones de pies cúbicos a 5.695 para cubrir una demanda de más de 8.355 millones de pies cúbicos. Los que mayor tuvieron contracción fue la del sector petrolero, que dejó de utilizar el gas natural, y una mayor reincorporación, sobre todo del sector eléctrico, con un 4.6%. De esto podemos observar que el sector de servicios también incrementó en 1.2 y el sector industrial en 1.6. No hay que perder de vista que los dos sectores a partir del año 2023 en adelante va a haber un incremento sobre todo en el sector industrial y en eléctrico en función del incremento de la demanda, sobre todo la generación de la electricidad y del poder calorífico que necesitan ciertas industrias del gas natural. En 2012 al 2022, la demanda creció entre 24.20% y lo cual el mayor auge proviene de la generación de electricidad al haber una mayor producción con plantas de ciclo combinado. Y la mayoría del gas proviene de los Estados Unidos por los precios bajos que se tienen a razón de que se envía por medio de ductos. Como pueden observar ustedes la gráfica, en el sector eléctrico aumentó, el sector petrolero disminuyó
y la parte industrial ha ido aumentando. Estos son los tres sectores más importantes que se tienen sobre la demanda del gas natural y posiblemente por ahí del año 2035 en adelante podemos ver que el sector petrolero disminuya o pase a un tercer lugar y pasando a un segundo lugar el sector industrial, siendo el sector eléctrico el de mayor incremento. En el año 2022, como una estadística de la prospectiva, el 58.9% del sector eléctrico o la parte del mercado eléctrico es quien consumía o demandaba una mayor cantidad de gas natural, el sector petrolero el 23.2% y el industrial en un 16.8%. ¿Todo esto qué significa? Que nosotros al depender del gas de Estados Unidos y al no tener un centro de almacenamiento que podamos tener por más de 10 a 20 días como debería de ser, nosotros estamos ligados y apenas estamos desarrollando centros de almacenamiento. El SENACE ha dicho, junto con la Comisión Nacional de Reguladores, como Comisión Reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que hoy en día tenemos más o menos no más de 1 a 2 días entre las tres terminales de gas natural licuado y un día de empaquetamiento que tenemos en los ductos del gas del país. Es decir, podemos tener entre 2 a 3 días de almacenamiento. Ya el Senagas estuvo haciendo varios análisis para poder hacer sobre todo el almacenamiento y ha visto un área que se llama el campo HAF, en donde existen ciertos pozos en donde se puede hacer la inyección del gas y poder almacenarlo. Lo que se pretende que en el año 2026 se puedan tener 5 días y ya para el año 2029 poder llegar entre 7 a 9 días, pero dependerá sobre todo de tener dinero para realizar las inversiones o ya sea un privado que pueda hacer la inversión respectiva y poder tener control del almacenamiento. En México, como podemos ver la gráfica, la demanda del gas de los diferentes países de mayor consumo está Alemania, México, Japón, estamos viendo, y el de mayor consumo es Estados Unidos con más de 85.000 millones de pies cúbicos comparado con México, que es casi 10 veces más lo que consume Estados Unidos comparado con México. Tenemos un China que está casi a la mitad de lo que en Estados Unidos con su consume, y recordemos que China, gran parte de su generación de la electricidad lo realizan con carbón. La capacidad de almacenamiento que tenemos hoy en día a nivel global de diferentes países, por ejemplo, Austria, dependiendo de su demanda, tiene 415 días. Podemos ver que México no aparece aquí. Tenemos Hungría con 258, Francia que está en Europa 114, 106, Canadá tiene alrededor de 81 días y Estados Unidos 54 en función de la demanda. México muy pobre en ese sentido con respecto al almacenamiento. México, gran parte de la demanda de consumo es cubierta por la importación, a donde el 50% o 60% es enviado a México de esta importación, y Estados Unidos del total, como acabo de comentar, del 50 al 60% es enviado a México del total de sus exportaciones que tiene. México dependerá de respecto a Estados Unidos entre 8 a 10 décadas, de acuerdo a lo que hemos visto. Y la importación de productos, por ejemplo, Estados Unidos importa 7 más o menos, importación por productos 7.9 millones, México 5.5 millones. Y, por ejemplo, por buquetanques, Japón es el de mayor consumo de gas natural licuado que se tiene, seguido de China, Francia y España. Y las exportaciones que se tienen por medio de buques, o sea, gas natural licuado, Estados Unidos anteriormente no tenía tanta exportación, hoy está enviando más de 10.000 millones de pies cúbicos diarios. Y lo que podemos ver, la exportación, Estados Unidos exporta alrededor de 8.000 millones de pies cúbicos, donde más del 60% al 70% en su mayoría es enviado a México. Entonces, viendo todos estos datos sobre la producción, la importación, en qué lugar estamos en el nivel mercado del gas natural y todo lo demás, podemos ver que de acuerdo a la perspectiva que presentaron la Secretaría de Energía, en el sector petrolero va a haber una contracción sobre todo de la demanda de gas natural, y vamos a ver en el sector eléctrico un incremento, como estamos observando en la gráfica. La roja es el año 2023, casi cafecita 2037. El sector industrial estamos viendo un crecimiento y en donde el sector eléctrico más o menos al año 2037, como vimos que era de un 58%, pasará a 62%, es decir, tendrá un crecimiento casi del 4%. El industrial que teníamos alrededor entre el 15 y 16 va a estar más o menos entre el 19 y el 21, un crecimiento del 5% y veremos la contracción. Es lo que estábamos comentando, que hoy en día el sector eléctrico es el número uno de demanda, seguido el petrolero y después el industrial, y ya para el 2037 se espera que sea el eléctrico, industrial y el petrolero. Ante esta situación, ¿en dónde va a ser la mayor cantidad
de acuerdo a las regiones como hoy como está el mercado del gas natural. Como podemos ver, en la región noroeste se consumen 2.578 millones de pies cúbicos diarios y ya para el año 2037 se espera que sea de 2.881, es decir, va a tener un incremento. Como podemos ver, la región centro-occidente, ellos están consumiendo 1.186 millones de pies cúbicos y se va a tener un incremento a 1.576, siendo las regiones del centro y las regiones surestes, en donde podemos ver también un incremento, sobre todo en la región sur, de 2.500, de 2.454, ahora un decremento a 1.792, y la región centro también disminuirá de 994 a 908 millones de pies cúbicos. Entonces, las regiones donde va a estar concentrada el mayor crecimiento va a ser en la región noroeste y en la región centro-occidente. Y en la región noroeste va a ser mínimo el incremento que se va a tener. Entonces, como todos hemos de saber, la mayor cantidad de nearshoring que se espera es en la zona centro-occidente y noroeste, y la mayor planta de generación de electricidad están concentradas en estas dos regiones. Por lo tanto, vamos a ver un mayor incremento y podemos ver la infraestructura de ductos, que es donde se tiene la mayor movilidad de este hidrocarburo. Entonces, para finalizar, y de acuerdo a la perspectiva, de acuerdo a los combustibles fósiles que se demandarán, podemos ver que el sector de la electricidad en el año 2022 del gas natural es de 138 millones de pies cúbicos, incrementando 146. El sector industrial de 39 millones de pies cúbicos pasará a 46 millones de pies cúbicos en el año 2037, y el transporte de 65 pasará a 93 millones de pies cúbicos. Entonces, aquí la residencial aumentará de 1.679 millones de metros cúbicos, perdón, a 2.463 millones de pies cúbicos, y la de servicios de 849 a 1.047, a 1.047 metros cúbicos. Esto está en metros cúbicos. Vemos el consumo del combustible de electricidad disminuirá, en la parte del diésel disminuirá, en la parte del carbón disminuirá y en el coque disminuirá, siendo en el sector industrial todo lo contrario, en donde veremos un aumento sobre todo del gas natural, veremos un aumento de la parte del diésel, sobre todo por el transporte que se tiene que tener y la utilización del diésel en algunos procesos, y veremos el carbón también que aumentará, el coque y el gas licuado de petróleo. Y en el transporte, aunque ustedes no lo crean, va a seguir aumentando la cantidad sobre todo de diésel y la de gas licuado de petróleo que se tiene, y junto con con lo del gas natural. Y también tendremos un incremento sobre todo en las gasolinas. Entonces, con esto lo que queremos decir, que hoy todavía los combustibles fósiles van a ser parte de la matriz energética, y sobre todo en el sector electricidad industrial y autotransporte, que son los que mayor demanda tendrán. No olvidemos hoy en día que lo más importante que tenemos que visualizar es que el sector eléctrico seguirá consumiendo gas natural, el sector industrial aportará y necesitará una mayor cantidad, y por lo tanto lo que hemos podido analizar, y hemos podido platicar en este momento, es que se confirma con toda esta información los puntos que explicamos en un inicio, y esto es muy importante que que se tiene que tener en cuenta. Hemos de recordar que México está bajo un tratado de libre comercio, y en el cual dependerán de las condiciones que se puedan tener, sobre todo por parte de la Comisión Federal de Electricidad, hoy, que es el garante y es el mayor importador y comercialización del gas natural. Muy importante el gas natural en nuestro país, como ya lo explicamos, sobre todo de la dependencia de la generación de la electricidad, y ahora más que nunca, sobre todo en el sector industrial, que hoy tendrá una mayor auge y demanda en función de que podrían haber una mayor cantidad de inversiones derivados de nearshoring. Espero que esta información sirva y le agradezco por su tiempo.